representante de la Fundación Dignidad y Derecho, gracias por acompañarnos, abogado. Recientemente un fallo de la Corte Constitucional que se permite la comercialización de órganos y tejidos de fetos abortados, y sí me gustaría que nos ponga en contexto el alcance de este fallo, qué implica este fallo y evidentemente el análisis respectivo. Bienvenido. Por favor, su micrófono, abogado. ¿Está muteado? Sí, creo que estamos ahí. Ahí lo escucho, sí. Correcto. Muchas gracias. Y muchas gracias también por el espacio. Efectivamente, lo que estamos enfrentando actualmente es un ataque frontal en contra de la ley del aborto por parte de la Corte Constitucional y que se da por medio de una vulneración al trámite de las acciones de inconstitucionalidad, cayendo en contradicciones y en última instancia afectando el proceso democrático de elaboración de ley en lo que tiene que ver con los requisitos de acceso al aborto, el tema de la ecografía y más recientemente el tema de la permisividad de la venta y comercialización de órganos y tejidos de fetos abortados. Un tema sumamente grave que debemos poner en consideración a la ciudadanía. ¿Dónde están esas dicotomías que usted señala? ¿Dónde están esas contravenciones con respecto a lo estipulado en la ley? Bueno, en principio todo esto se da a raíz de la primera sentencia de la Corte Constitucional, la 3419-IN, que despenaliza el aborto en casos de violación. En esta sentencia, lo primero que indica la Corte es que tiene que haber un adecuado balance entre los derechos de las víctimas de violación y los derechos de los niños por nacer. También indica que tiene que existir tres requisitos, al menos tres requisitos, y la Corte los enumera: el examen médico, la denuncia o la declaración juramentada, requisitos que fueron incorporados en la misma ley. Y también la Corte determinó que todo lo relacionado a la configuración del aborto, la configuración de los requisitos y otros derechos constitucionales conexos como la objeción de conciencia tienen que reverse desde un proceso democrático de formación de la ley en una cuestión sumamente participativa. Y ahora lo que está ocurriendo es que se han presentado dos demandas de inconstitucionalidad en contra de esta ley, se han aceptado medidas cautelares en contra de la ley y la Corte está a punto de rever esta decisión y de retroceder en este avance democrático que había realizado en favor del legislativo y de ponerse ella misma entonces a legislar, a modificar la ley. Ya lo ha estado haciendo mediante medidas cautelares, han alterado 41 disposiciones de los 60 artículos y eso nos da también una medida del alcance y el trabajo que va a realizar la Corte Constitucional para desmontar una ley que fue aprobada dentro de un proceso democrático. Por haber, abogado Probaño, cuando la Corte Constitucional emitió en su momento el dictamen, se supone, perdóneme, yo no soy abogado, pero ya lo creí cosa juzgada, es más, con un dictamen de última instancia, siendo la Corte Constitucional el organismo encargado de esto y su potestad como la tiene como tal. Pero ahora, si se va a comenzar a revisar cada fallo que da, ya ni siquiera tenemos la garantía de que es cosa juzgada, y eso puede pasar con cualquier dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, Así es, justamente es el tema más grave que nos enfrentamos, una suerte de ataque a la seguridad jurídica, ataque a los procesos democráticos de formación de ley, sobre todo porque no existe un mecanismo que obligue a los tribunales de admisión a reconocer aquello que está dispuesto en la sentencia. Si es que la sentencia indica que tiene que existir requisitos y la ley los adopta, ¿por qué entonces un tribunal de admisión revoca o suspende, mejor dicho, temporalmente el artículo 19 referente a los requisitos, algo que estaba expresamente dispuesto en la ley y asimismo ¿y recogido este por tribunal la tiene jurisprudencia? competencia legal para hacer eso o no? Este tribunal tiene una competencia para emitir medidas cautelares, pero no para emitirlas contrariando lo que está dispuesto en la misma sentencia de la Corte Constitucional. Las sentencias, como usted bien dijo, son de última instancia y no son sujetas a otro tipo de recursos. Sin embargo, no hay un mecanismo legal que obligue a estos tribunales de admisión a acatar lo que dice la sentencia, por lo tanto se están extralimitando en sus funciones, atentando así además contra otros derechos constitucionales y desnaturalizando las medidas cautelares. Oiga, abogado, yo veo que aquí en el Ecuador todo el mundo se pasa por encima la ley cuantas veces le dé la gana. Vemos como una serie de abogados que ahora aparentemente se quiere regular un poco, en su momento emitían algunas medidas de protección
y en buena hora hubo un fallo reciente de la Corte Constitucional que habrá que ver cuánto tiempo puede perdurar. Vemos cómo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también admite un recurso, abre una veeduría, y vemos ahora esto de acá que usted también señala. O sea, ya ni siquiera podemos confiar en que hay fallos de última instancia, porque parece ser que la última instancia no es tal. Sí, lastimosamente la afectación, como le digo, a la seguridad jurídica, la afectación a estos preceptos constitucionales es sumamente grave. Le pongo otro ejemplo, el tema de las medidas cautelares tiene que estar restringido únicamente a la protección de derechos constitucionales, no a la vulneración de otros derechos. En el caso de la objeción de conciencia, lo que ha hecho la Corte Constitucional es limitar la objeción de conciencia individual y prohibir la objeción de conciencia colectiva e institucional, obligando así a los hospitales confesionales a practicar abortos aún en contra de sus valores institucionales. Y esto es una cuestión sumamente grave porque termina desprotegiendo también un derecho constitucional. Lo mismo ocurre con el derecho de las víctimas de violación, que tienen derecho a la reparación integral, que tienen derecho a la verdad, a la justicia y a una indemnización por lo que ha ocurrido. La Corte Constitucional también, por medio de autos de tribunales de la sala de admisión, retira, suspende la norma que permite la denuncia, que obliga que tiene que haber una denuncia por parte del personal médico o por parte de la víctima. Entonces lo que va a ocurrir allí es un sistema de impunidad donde los derechos de las víctimas no son lo más importante, sino que se siga practicando abortos de la forma más libre y restricta posible. Bueno, paso a Leonidas Castro, abogado. Él tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar mis primeras inquietudes. Leonidas. Abogado Proaño, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. A ver, eso implica que lo que podría pasar en el Ecuador es que el haber aprobado esta ley de abortos fue simplemente una excusa para legalizar lo que se conocía que se hacía hace muchos años a través del Ecuador. ¿Es aquello eso el fondo? Bueno, sí, nos enfrentamos a una situación en la que la Corte poco a poco ha ido desgranando la ley, ha ido eliminando primero los requisitos, luego también la disposición que dice que las menores de edad tienen que acercarse con su representante legal o con una persona de cuidado. También el tema del consentimiento informado. La ley dispone, por ejemplo, claramente que se tiene que dar todas las alternativas y toda la información respecto del aborto, y en este caso lo que está haciendo la Corte es eliminar, suspender esa disposición para que unas mujeres no tengan la información completa del procedimiento y tampoco de las consecuencias y las alternativas que tienen. Y por último se elimina también el requisito o la disposición de hacer una ecografía. Es un elemento sumamente grave porque entonces el médico que va a realizar el aborto está yendo a ciegas. Y ahí ya no se protege la salud de las mujeres embarazadas, ahí ya no se protege tampoco los derechos, el derecho a la vida de los niños por nacer, y lo único que se está haciendo entonces es desmontar poco a poco una ley que ha ido desarrollándose en un proceso democrático. Abogado, obviamente esto nos llama poderosamente la atención y la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativa queda si la Corte Constitucional es el organismo de última acción? Es decir, ¿qué le queda a las personas como ustedes que defienden el derecho, obviamente, al respeto a la ley, de lo que se había normado, y hoy nos encontramos con un panorama totalmente diferente, donde lo que usted señala es realmente grave, y la pregunta es, ¿quién repara esto si ya la Corte tomó una decisión? Bueno, en primera instancia le corresponde al Ejecutivo, como aquel que interpuso el veto presidencial, que luego se convirtió en el texto de la ley al no tener los votos suficientes para ser revocado. Le corresponde al Ejecutivo interponer la solicitud de revocatoria de estas medidas cautelares, y le corresponde también a la próxima Asamblea, a los ciudadanos, a los juristas, a los académicos, reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, posiblemente también una reforma de la Constitución, justamente para limitar el poder de la Corte Constitucional, establecer un sistema de pesos y contrapesos que debería ser adecuadamente lo que ocurre en un sistema democrático y que no está ocurriendo aquí, como lo hemos visto no solo en el caso del aborto, sino también en muchos otros casos que se relacionan con la Corte Constitucional. Abogado Proaño, ¿y quién debería ser ese contrapeso? ¿La Asamblea Nacional, el Ejecutivo? Bueno, en un diseño constitucional,
un poco el contrapeso se reparte justamente entre todos los poderes del Estado. Actualmente tenemos una falta de regulación respecto de lo que es una ley de garantías jurisdiccionales que no ha sido adaptada, que no ha sido modificada incluso desde que se expidió en el 2009. Entonces, la Asamblea Nacional sí le corresponde hacer una revisión de los fallos de la Corte Constitucional, actualizar esa ley y también promover que se limiten sus acciones para evitar estas consecuencias nefastas, con lo que simplemente se atropella la ley en un tema de abuso del derecho, en un tema de falta de seguridad jurídica, arrancando otros derechos constitucionales. Abogado Proaño, yo recuerdo que cuando se discutió este tema, esta ley del aborto, pues hubo muchas aristas en cuanto a la visión que tenían los ecuatorianos sobre la aprobación de esta ley. Le pregunto, ¿también hay que enfocarse en el tema del seguimiento de la sanción a los violadores, realmente a los agresores de las víctimas de la violación, y no solamente centrarnos en el tema después de la violación? ¿Qué se puede hacer en este asunto? Por supuesto, lo que tiene que hacer el Estado y lo que tenemos que hacer desde las organizaciones sociales es fortalecer esos mecanismos de denuncia y de protección a las víctimas. Le pongo el ejemplo, si es que nosotros estamos buscando proteger a una persona menor de edad víctima de violación, lo primero, le aseguramos que cuando vaya a practicarse un aborto, tenga una persona de cuidado que que realmente sea responsable de ella, no simplemente una persona que le está acompañando y esperándola afuera para llevarla a seguir siendo violada, a seguir siendo violentada en sus derechos, en su integridad, y posteriormente también comercializando con el fruto de este crimen, como sería la comercialización de órganos y tejidos de los fetos abortados. Si es que no establecemos mecanismos para cortar ese financiamiento, para denunciar al violador, para reparar realmente a las víctimas y fortalecer el sistema de justicia, y nos enfocamos únicamente en liberalizar el aborto, va a haber justamente un aumento en las violaciones, un aumento en la violencia sexual que sufre este país y lastimosamente también un decrecimiento de las condenas penales por falta de investigación, por falta de requisitos en acceso al aborto en casos de violación. Ok, abogado. Pablo, Mauricio. Abogado, ok, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista, por haber dado a conocer su criterio aquí en los micrófonos de I99. Estuvo con nosotros el abogado Pablo Proaño, representante de la Fundación Dignidad y Derecho. Ojalá que en esta materia se legisle y se proceda de la manera consecuente como el país necesita. Hay que respetar las instituciones, hay que respetar los fallos, hay que respetar los dictámenes. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ustedes, una buena tarde.